Buen día, profesor. A continuación le mostraré un ejercicio donde vamos a calcular valores de voltaje y corriente fasoriales. A continuación le voy a presentar un circuito que he implementado aquí en la aplicación de Multisim, el cual nos va a corroborar los valores de voltaje fasorial y corriente fasorial de diferentes elementos. Antes de empezar, me gustaría explicar que en Multisim los valores cuando se arma un circuito se nos asignan los nodos por defecto. Por lo tanto, yo he asignado mis propios nodos junto a un valor y a un color para poder diferenciarlos. Por ejemplo, el nodo que conecta la fuente con la primera resistencia tiene por valor llamado azul con su respectivo color. Y asimismo los siguientes nodos, el nodo que conecta los distintos elementos como el capacitor, la resistencia, es el número, es el nodo verde, y asimismo el nodo morado, que es el que está abajo, bueno, y este por defecto que es el que nos da el simulador. Esto nos va a servir más adelante, dado que nuestro multisim nos permite una herramienta para poder calcular valores fasoriales y corrientes fasoriales. Nosotros nos dirigimos al apartado de simular, y en la parte de análisis y simulación nos permite analizar estas salidas y estas entradas. En este caso, nosotros vamos a asignar una frecuencia de 60 Hz, que es la que estamos trabajando, que es nuestra fuente de AC, y aquí es lo que se muestra. En este caso yo ya las tengo asignadas, pero aquí tengo, por ejemplo, las corrientes del inductor 1, las corrientes de voltaje 1 y distintas asignaciones, pero las que nos interesan en este caso son las corrientes del capacitor 1, la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 2, además del voltaje del nodo azul, el voltaje del nodo azul menos el verde, que en este caso ese voltaje va a corresponder a la de la resistencia número 1. En este caso tenemos el voltaje del nodo morado y el voltaje del nodo verde menos el morado, que en este caso puede corresponder tanto a la resistencia número 2 como al capacitor. El voltaje será el mismo dado que están en paralelos. Entonces nosotros al momento ya de tener nuestras variables asignadas, cuáles queremos que se muestren, en este caso no es necesario mostrar cuál es la corriente del inductor número 1, ya que como podemos ver, esto está conectado en serie, y la corriente que hay aquí también va a ser la misma que la de acá. Asimismo, como la voltaje número 1 tampoco es necesario. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya mostradas cuáles son, estas de aquí fueron asignadas mediante expresiones de resta, como lo haríamos con un osciloscopio para ver el voltaje de una resistencia. Es más o menos parecido así. Entonces nosotros seleccionamos qué variable queremos restar o sumar o multiplicar, dependiendo de la función que nosotros queramos. En este caso, como queremos asimismo ver el voltaje fasorial de la resistencia número 1, es por eso que cogemos el voltaje del nodo azul menos el del nodo verde. Una vez que tengamos listo ya cuáles son nuestras variables para trabajar, nosotros vamos a ejecutar y se nos va a mostrar una tabla, donde aquí se nos muestran los valores ya correspondientes, la magnitud y su fase. En este caso, como tenemos, por ejemplo, aquí se muestra el voltaje del nodo azul, que va a corresponder al de la fuente, evidentemente, y como está en serie saliendo, no va a existir ninguna fase, por lo tanto la fase es cero. Esto se puede interpretar como cero, pero el simulador lo interpreta de esta manera. Asimismo, el voltaje de la fuente del nodo azul menos el verde, o sea, el voltaje de la resistencia de un K, corresponde a una magnitud de 63 y una fase de 9,97 grados. Y asimismo tenemos las distintas magnitudes y variables que nos muestran su magnitud y su fase de cada una de ellas. ¿Cómo corroboramos esta información? Bueno, lo podemos hacer de manera teórica, que ya la he realizado a lápiz. Entonces, nosotros tenemos el principal circuito. Yo lo que hice fue necesitamos determinar la corriente total. ¿Cómo hacemos esto? Trabajando con impedancias. Como podemos ver, tenemos la impedancia bueno, como es una resistencia, las resistencias no tienen parte imaginaria, solo parte real. Por lo tanto, quedan de la misma forma. Sin embargo, cuando trabajamos con capacitores e inductores, cada uno tiene su forma de sacar su propia impedancia.
La impedancia del inductor, como ya conocemos, es la parte imaginaria. La frecuencia, que es la velocidad angular, que es 2πf, que es la frecuencia, por la inductancia. El inductor, el valor del inductor, que en este caso nos da estos valores. Lo que nosotros buscamos es hallar la impedancia total, como si se tratase de un circuito resistivo. Entonces ya cuando sacamos nosotros la impedancia total, nos podemos permitir sacar la corriente total que circula por el circuito. En este caso nos da una corriente fasorial de 0.063 amperios con un ángulo de 9.97 grados. Esto nos va a servir para poder sacar más adelante lo que es ya valores de voltaje, en este caso de los capacitores o de la corriente que están, de la resistencia que están en paralelo. Como podemos ver, ya podemos evidenciar que uno de los resultados que nos salen aquí corresponde a lo que se muestra en el simulador, que es la corriente total, que nos da 63 amperios con un ángulo de 9.97 grados, como se muestra en la corriente de aquí. Evidentemente la corriente de aquí es la total porque aquí ya se empieza a subdividir y va disminuyendo. Como la corriente de aquí es la total, corresponde asimismo a la corriente del, de la resistencia. En este caso, bueno, lo podemos evidenciar acá también, que es la corriente de la R1, 63, con una fase de 9.97 grados. Bueno, aquí la corriente asimismo es la misma porque es un solo, está en serie. Entonces no hay mucho que cambiar, la verdad. Asimismo, como ya sacamos la corriente total, podemos a partir de ella sacar lo que son distintos valores, como por ejemplo el valor del voltaje de la impedancia de aquí. Este es el valor del paralelo del capacitor con la resistencia. Solo tenemos que sacar el voltaje porque como es paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Y así podemos ir desglosando las distintas corrientes fasoriales y voltajes fasoriales. En este caso, como evidenciamos, el valor de voltaje de R1 nos da 63 con amperios de voltios con un ángulo de 9.97 grados. Aquí tenemos la corriente de la resistencia número 2, que es la que está en paralelo, que nos da 0.058 amperios con un ángulo de fase de menos 10.686. Esto también se puede evidenciar aquí, 68.96 con un ángulo de fase de menos 10.68, que corresponde al verde menos el morado, que conocemos puede ser el de aquí o el de acá. Y así podemos evidenciar los demás cálculos. Por ejemplo, el del capacitor, 0.022 amperios y un ángulo de 79.31, que aquí mismo se muestra 0.022, aquí está, del capacitor, solo que aquí está en miliamperios. Entonces aquí ya sale 22.22 miliamperios, un ángulo de fase. Ahora nosotros también tenemos la parte del ángulo, ¿cuál es el desfase, no? Entre la fuente y la corriente total. Bueno, como sabemos que la fuente, en este caso es la referencia, no va a tener un ángulo de fase, por lo tanto va a ser cero. Y nuestro ángulo de fase de la corriente total, que ya lo evidenciamos, que es 9.97. Entonces nuestro ángulo de fase va a corresponder a menos 9.97, adelantando al voltaje. Aquí se muestra una pequeña gráfica. Evidentemente las magnitudes no son proporcionales, dado que el voltaje es mayor. Sin embargo, lo hice así para una demostración que se puede apreciar más correctamente. En este caso se nota cómo la corriente está adelantando al voltaje con un ángulo de menos 9.97 grados. Y esto la verdad tiene sentido porque en nuestro circuito predomina el capacitor, entonces es un circuito capacitivo, lo que hace que la corriente adelante el voltaje. Esta ha sido mi explicación de cómo determinar tanto teórica como experimentalmente los fasores de voltaje y corriente. Evidentemente esto también se puede lograr con los osciloscopios. Sin embargo, quería usar esta herramienta de multisync que no se nos ha enseñado. Sin embargo, me parece muy útil mostrarla en este video. Y evidentemente también tenemos los cálculos, ¿no?, teóricos a lápiz, que evidencian que los resultados son los mismos y son correctos. Muchas gracias.